tiene que ver con los feminicidios. Una situación, profesor, que es alarmante. Y por eso lo hemos invitado a este diálogo aquí en Amanecer Cibaeño, para que hablemos un poquito de las causas que provoca la violencia en este año 2017 y en los años anteriores. Buenos días, profesor José Tavares. Buenos días, Checo, Franklin, amables radio oyentes, gusto de estar acá. Fíjate, siempre como pasa con otras cosas en la vida, el fenómeno de la violencia no tiene una única causa, sino un complejo de causas que conlleva a que se produzca el fenómeno. En el caso particular de los feminicidios, que es la forma más extrema de violencia, hay un elemento que siempre me gusta señalar, y es la base cultural que está detrás de todo esto. Hay violencia entre Franklin y yo ahorita en la forma verbal. ¿Usted vio cómo habló ese muchacho a mí? Sí. ¿Sabe que la violencia ha estado presente en la vida, en el desarrollo del ser humano a través del tiempo? Lo único que en la medida en que el ser humano, vamos a decir, ha conquistado el lenguaje como una forma de comunicación y al mismo tiempo como una forma de resolver conflictos, cada vez menos se hace necesario recurrir a la violencia, porque como dicen nuestros campesinos, hablando la gente se entiende. Entonces uno se pregunta... Aquí no, profesor. Aquí no. Aquí de que la gente se suelta dos palabras, porque también hay que ver qué código de lenguaje están utilizando. Y entonces una parte de nuestra juventud, porque ahí está radicada la violencia, esencialmente entre hombres de 15 a los 75, a los 50 años, los 60. De ahí para allá ya el hombre es más cauto en lo que dice. Probando la posición, ¿Ah? la exposición de... Sí, pero le estoy diciendo que el lenguaje es lo que está provocando, los códigos, dos palabras, no hay códigos que puedan cruzarse de manera, digamos, armoniosa, y eso está provocando violencia, la forma en que hablamos. Sí, eso es un factor, pero fíjate, en el caso particular, en las relaciones de hombre-mujer a través de la historia, ha estado organizado como a través de unos patrones culturales, unos patrones conductuales, donde se espera una conducta de la mujer. El hombre no está preparado todavía en nuestra sociedad para aceptar que esos patrones, que esos códigos cambien. De hecho, el hombre se ha acostumbrado, especialmente en nuestra cultura, con una base machista muy sólida, a que la mujer actúe conforme a lo que él piensa, a lo que él tiene en la cabeza, y no conforme a un ser que es independiente, que tiene una vida propia, que tiene unas emociones propias y que tiene un ámbito de conducta propio. Queremos que nuestra mujer se comporte conforme a esos patrones. Esos patrones están cambiando, tanto en el orden cultural, económico, social, político. Antes teníamos una mujer recluida y circunscrita al ámbito doméstico, a la casa. Hoy tenemos una mujer más incorporada a la productividad, a la vida económica. Muchas de ellas incluso tienen mayores ingresos que la del hombre. Eso también está provocando una emancipación de la mujer con respecto a los códigos tradicionales. Pero tenemos un hombre todavía anclado en esa visión de que la mujer debe comportarse de cierta manera, y cuando no obedece a esos patrones, entonces la respuesta del hombre con frecuencia es la violencia. Una violencia que en muchos casos termina en la muerte, termina en el feminicidio. ¿Por qué tanta violencia, Franklin? Sí. Esta no es una exposición, es una entrevista. No, pero... Por si acaso tú piensas lo contrario. No, pero yo quería que él terminara la pregunta que tú le hiciste en esa exposición para nosotros entonces poder... Profesor, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué el hombre no simplemente le da 2 galletas, como sucedía antes, que le ponían 4,75, que creo que esa era la multa, 6 y pico, sino que ya lo que utiliza son elementos mortales? El arma blanca, el cuchillo, un bate de aluminio o la horca. ¿Por qué han variado lo que era antes las querellas, los chismes, las peleas
entre marido y mujer o entre novios, y hoy lo que hace el hombre es que la mata y luego se suicida. ¿Qué factor psicológico está imperando en ese fenómeno? Fíjate, Checo, yo no diría que esos otros métodos han cambiado, sino que a veces la violencia fatal, la del feminicidio, viene después de una historia de violencia. Ya ha habido las galletas a las que tú te refieres, ya ha hay habido, un proceso. claro que sí, ya ha habido, por ejemplo, el intento de dominio, el intento vamos a decir, de control. Generalmente, fíjate que los feminicidios suelen producirse cuando la mujer está dejando o ha dejado al hombre. Ya eso contempla toda una historia de maltratos. Sí, de maltrato, de desacuerdos, de discusiones, y eso llega ya al final como un colofón vamos a decir, ya de toda esta historia de violencia. Profesor, bueno, es lógico y en todo proceso natural humano, cuando hay cambios, hay quienes se resisten al cambio. Los que se resisten al cambio son los que están acomodados y les beneficia el status quo que existe. O sea, en este momento, un animal de costumbre. exacto, no, en este momento al hombre le beneficia estar en la posición anclada que usted llama, que estamos ahora, de que yo soy el que manda, yo soy el jefe, entonces yo no quiero abandonar esa posición. Si la mujer que está empujando porque está yendo a las universidades, porque está trabajando, ya no es la mujer simplemente ama de casa, está empujando, entonces el hombre se está sintiendo que lo están empujando a su comodidad y obviamente que está respondiendo a eso, como manera natural del ser humano a cualquier accionar. Y yo entiendo que con los años, y no solamente aquí, Checo, en República Dominicana, España tiene la misma situación, y tú estás viendo una caminata que están haciendo en España, en Argentina tiene la misma situación que República Dominicana. Es un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial que se está dando mucho, Aquí por lo menos en estos tipos de países. Aquí vino un joven la semana pasada en un programa de ahí de Claudio, un joven inglés, y decía que allá también en Londres se está dando el fenómeno de que los hombres están maltratando y matando a la mujer. Entonces, mi pregunta viene en relación a eso, porque hay una cosa, profesor, que me gustaría que usted nos ayudara un poquito a ese pensar que yo tengo. Yo he analizado el problema del feminicidio por la siguiente razón. Yo pienso que ha habido un error en el manejo de la campaña que ha hecho el gobierno en base al feminicidio. Lo han concentrado en el machismo. El machismo yo siento que sí, que es parte importante de ese feminicidio, pero que hay una palabra que se llama obsesión, que para mí es la base fundamental en la que hay que trabajar en el hombre y en cualquier persona. Obsesión, dice el diccionario, estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra, una imagen, una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Una idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva y con independencia de voluntad, de forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. O sea que la obsesión tiene una independencia en el cerebro del ser humano con lo que le coge. Y hay otra parte de la obsesión que no quiero leer ahora, porque sé que vamos al teléfono, pero que habla de cómo la obsesión se adueña del ser humano, en este caso la obsesión amorosa, la obsesión por la mujer, y no tiene control. Entonces no se está viendo esa parte obsesiva del ser humano en un momento por una mujer para trabajarlo de manera psicológica. No solamente el machismo como aspecto social, aspecto cultural, sino el aspecto individual de esa persona que está obsesionada y que por eso lo estamos viendo, que está ocurriendo en Brasil, que está ocurriendo en Argentina, que está ocurriendo en países desarrollados como España, porque un individuo que está obsesionado no obedece simplemente a una parte cultural, sino a un elemento emocional que hay dentro de él. Vamos al teléfono, David, ¿no es lo que tú dices? Para venir con la respuesta. No, bueno. Entonces, yo entiendo que esa parte hay que trabajarla. Yo pienso que es fundamental. Sí, fíjate, hay un detalle. Hace un momentito ustedes estaban hablando del caso español. En España, en los últimos 10 años, ha habido un promedio de alrededor de 60 feminicidios. No olvidemos que España tiene unos 46 millones de habitantes. Sí. Nosotros tenemos más de 100 con solo 10 millones de habitantes, para que ustedes vean lo grave que es la situación en la que estamos. Si nosotros fuéramos España, tendríamos 500 feminicidios por año, al ritmo al que se dan acá. Ellos están haciendo ahora mismo un estudio muy interesante, cuyos resultados ya han comenzado a salir, algunos preliminares.
pero ellos están estudiando más de 200 casos de feminicidas para elaborar un perfil. Y de los datos que están saliendo actualmente, uno de ellos tiene que ver mucho con la salud mental. Como les decía a la entrada de esta entrevista, no es una sola causa. Hay muchos feminicidios que tienen que ver precisamente con eso, Franklin, que señalabas. La obsesión es un síntoma de una falta de salud mental. Una persona con cierto equilibrio emocional no cae en esa obsesión, digamos, del pensamiento único, la celotipia que llamamos, de ver... Celotipia, dijo. Celotipia sí es el celo llevado al exagerado. A un Ya, modo superlativo. sí, ya es un rasgo psicopatológico, Sí. que en este caso se convierte muchas veces en el punto de partida para que los feminicidios se den. Hay otros casos sencillamente de sociopatías, personas que son no solamente que matan a una mujer, sino que son prácticamente delincuentes sociales, que tienen otras manifestaciones de eso. Y están también los casos de los psicópatas propiamente dichos, individuos que son, digamos, que no tienen freno para la conducta violenta, y cuando hay un conflicto, por ejemplo, en las relaciones de pareja, esa condición, ese perfil, es un factor de riesgo para que se produzca el feminicidio. Bueno, pero en vamos a una realidad, pausa. sí, cómo no. Seguimos conversando con ustedes. Estamos hablando con el profesor José Tavares, filósofo de Eunice de los Santos, la DPS-2, el profesor José Tavares. Él es filósofo, psicólogo y también imparte docencia en la UAS. Profesor, hay una pregunta que a mí me inquieta. El ambiente de la República Dominicana, con esa propensión a tomar alcohol o alcoholes de diversas marcas, la cantidad de drogas que circula en las ciudades, en los campos, en el país, el hecho de que aquí no hay una educación esmerada sobre el respeto, los valores, y que lo que hay es mucha propaganda nociva, moteles, rifa por toda parte. Entonces, no hay una orientación de vida hacia el ser humano que lo forme de tal manera que entienda que el respeto a la otra persona es esencial para la convivencia. Y ahí estallan estas cosas, de que también está la proliferación de los celulares, que es un ingrediente que a través de... Que ha venido a agravar la situación. Porque cuando una mujer se pega de un celular, o un hombre, claro, David, un hombre, cuando una pareja tiene su pareja, se pega de un celular, por ahí se pasan muchísimas cosas, y la sospecha natural es de que tú me estás engañando, te está hablando con otro hombre, te está enamorando, etcétera, etcétera. Todos esos factores para mí inciden también en la situación que estamos manejando hoy día. La relación entre un hombre y una mujer es una relación de adultos. Los adultos, y según la esencia misma del ciudadano moderno, es la libertad. Estar con una mujer o una mujer con un hombre debe ser siempre el resultado de una decisión libre. Y eso se mantiene hasta tanto uno de los dos no se sienta cómodo en esta relación y pueda salir de ella, incluso con derecho a formar nuevas relaciones. Eso es lo que, vamos a decir, el marco de evolución social nos ha llevado. No estamos en tiempos en los cuales alguien podía considerarse como dueño de otra persona y de sus deseos y de sus... Uno debiera siempre estar alegre y vamos a decir, agradecido de que alguien quiera compartir con uno la vida y ser exclusivamente... Hasta su intimidad. Sí, y su intimidad. No, sobre todo su intimidad, porque pero no se puede ver, Franklin, no se puede ver como un asunto de obligatoriedad. Si fuese obligado, entonces habríamos estado renunciando a nuestra condición de seres libres. Entonces, pienso que a veces, cuando el hombre reacciona de forma violenta porque la mujer lo está dejando, o porque la mujer puede tener... Fíjate, nosotros los hombres no somos los más fieles del mundo. Si la mujer hiciera lo mismo con respecto a nosotros,
los homicidios no serían como ahora que son 102, 104. Fueran 500 y tantos. 500 y tantos. Cuidado, Digamos, y cuidado, por una ley del promedio, ¿verdad? Sí, y la frecuencia. Porque los hombres nunca lo han visto así. Son promiscuos. Ajá. Andan, pues, ya usted sabe, acabando, como si fuera los camiones de basura. Ya todo lo que aparece. Pero ¿qué, Claro. qué de verdad tiene, profesor, este pensamiento hindú que dice que el hombre es como su sexo y la mujer también como el de ella? Dice el pensamiento que el hombre, cuando está en la relación sexual y eyacula, lanza hacia el universo, a todo, lanza su esperma. O sea, el hombre es abierto, pero que la mujer, en su naturaleza sexual, en su naturaleza humana, cuando está en la relación sexual, recibe uno, o sea, un esperma, y cierra ese óvulo, se cierra, no permite que nadie más entre. Y que entonces el cerebro de la mujer piensa en esa función cuando también piensa en función del amor. Cuando una mujer se enamora, inclusive yo no sé si tú te das cuenta, cuando una mujer está muy enamorada y alguien la enamora en la calle, ella le pone la cara, se siente mal, porque ella está enamorada, está cerrada ese cerebro, ese corazón, mientras que el hombre, como es abierto. Eso era en 1920. No, pero un pensamiento, todo un pensamiento hindú. Ya. Eso no Sí, existe. no, en realidad eso no son patrones, digamos, universales y mucho menos en los tiempos modernos. Hay que tomar en cuenta un detalle. Hace mucho tiempo que la sexualidad en el ser humano dejó de ser exclusivamente orientada a la reproducción. La Sí, señor. sexualidad en el ser humano tiene de funciones placer. de placer, de integración, de comunicación, De sentirse vivo. Pero la base natural es la reproducción. es la Lo que reproducción. motiva al sexo es la reproducción. Que Bueno, nosotros pero como ya seres eso humanos fue- la hagamos llevado a otros niveles Claro. es otra cosa, pero la base Pero del hablemos de la sexo. realidad, Franklin. No. Si hablamos de la realidad, y ahí está el profesor que me desmienta, la realidad es que el sexo en la naturaleza animal, y el hombre es un animal, es la reproducción. Que uno la haya llevado a otros parámetros es otra cosa, pero siempre es la reproducción. Sí, fíjate que Ay, no. Dios. En Oye, el caso, por ejemplo, y ahí Oye, no hay comparación con el animal. Fíjate que en el animal la sexualidad, por ejemplo, la hembra solo es receptiva en el momento del celo, que coincide con la etapa de fertilidad. Exacto. Por eso suele relacionarse en un periodo específico que tiene que ver con la concepción. El hombre superó esa etapa. Hace mucho tiempo. Hace Por ejemplo, siglos. el placer, por ejemplo, en las personas, vamos a suponer en la hembra humana, en la mujer, no está sometida al ciclo del celo. En cualquier etapa del ciclo menstrual, la mujer puede tener una relación y esa relación ser placentera, porque ya no está ligada de manera específica, y yo diría que menos con el paso del tiempo a la reproducción. Y el hombre ni hablar, profesor. No, hace tiempo que el hombre... El hombre usa el sexo para, digamos, disfrutar la vida porque es una relación placentera y para, si se quiere, cimentar su machismo. Si tengo más hembras, soy más macho. Ese es el concepto que tenemos de la relación sexual, no solamente de reproducir. Es que eso viene de la base animal. Esa No, es que posición del el hombre es un animal educado. Sí, sí. Por esa posición del pero hombre yo viene de nunca la he base animal, de la entendido naturaleza eso. animal del Lo que hombre. pasa es que no lo voy a decir porque se sobreentiende. Sería Sí. como, ¿cómo le llaman esto? Cuando uno repite una idea, pero no tengo el concepto ahora. Una perogrullada. Pero bueno, no vamos a caer sobre eso. Profesor, si usted pudiera, porque estamos en los minutos finales de esta entrevista, dar algunas opiniones acerca de cómo combatir esta situación que es completamente anormal en el mundo, pero por lo menos algunas recetas para el país de cómo atajar esta violencia, estos ríos de sangre que están circulando y que están espantando a toda la sociedad. Bueno, yo pienso que a largo plazo, a mediano plazo, el tema está en la educación. Hace ya un buen tiempo que estamos proponiendo que esto vaya al currículo de formación desde la escuela básica, que puede ser, ahora que tenemos tanda extendida,
Algo ¿Qué? como... Vaya currículum, ¿qué? La educación sexual. Bueno, nuestros No, estudiantes, no. nuestros estudiantes en la escuela estudian diversas materias, ¿no? Ujú. Matemáticas, biología, español, etcétera. Nosotros entendemos que debiese haber una materia en la formación de nuestros estudiantes que se llame, por ejemplo, el manejo de conflictos por vías no violentas. O qué sé yo, cultura de paz. Algo Sí, como sí. esto que enseña a nuestros niños y niñas O cómo a convivir con los resolver, demás. sí, exactamente, Correcto. conflictos de forma no violenta. Porque ese aprendizaje, con el paso del tiempo, irá teniendo, como todo en la vida, un asiento en la conciencia del nuevo ciudadano, de la nueva ciudadana, y para el futuro esto va a disminuir. Yo estoy convencido de que el tema del feminicidio y de la violencia que se da dentro de la familia tiende a disminuir. Ahora mismo quizás estamos asistiendo a un recrudecimiento de esto, porque la mujer, al buscar este espacio de libertad, encuentra situaciones conflictivas con respecto al hombre acostumbrado al control, al dominio, ¿no? Al estar perdiendo este dominio, estos son como las últimas, lo que dice, El pataleo. el pataleo final de que, bueno, se me está escapando la mujer y ya no la puedo controlar de la manera en la que la controlaba antes, y entonces reacciono de forma agresiva, de forma violenta. Pero entiendo que este es un magnífico momento para iniciar. Las campañas no debieran ser campañas de ahora por el 25 de noviembre o el 8 de marzo, ligados a la mujer y a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Yo pienso que los medios, estos medios que utilizamos, tienen tanta influencia en la formación de la conciencia ciudadana, debiera haber una campaña permanente de sembrar valores, dentro de ellos este valor fundamental de la resolución pacífica de los conflictos, mostrar a la gente y sobre todo a nosotros los hombres que no es el camino para la felicidad tanto de él como de la mujer o de los propios Deténgase ahí, hijos. profesor. El hecho de que haya tantos barrios y tanta población que esté hacinada y que esté con, digamos, incentivos, no, dinero, salarios, y hay gente que no trabaja, no lleva eso, la desesperación de la condición económica, social de la gente, no lo lleva a enfrentamiento, a estar predispuesto y a estar violentamente predispuesto La parte uno contra económica. otro, sí. Hay una violencia social que de alguna manera incide también en la violencia doméstica, vamos a decir la violencia intrafamiliar. Una persona en una tensión permanente, yo diría, por No hay ejemplo, para comer, no se comió hoy ni hay para mañana, no hay trabajo, nadie me presta, no hay nada que empeñar porque somos muy pobres. claro, eso tiene que ver. Yo te voy a dar un detalle que parece un detalle nimio, que para mí tiene que ver. Por ejemplo, el ruido que nosotros producimos en nuestra sociedad. Todos estos automóviles tocando bocina como desaforados en medio de las calles. El ruido guarda relación con la conducta agresiva. Si nosotros bajásemos los niveles de ruido en nuestra sociedad, A 55 decibeles, que es lo normal. Y tendría- estamos en 90, en 105, Claro. 120. uno se para, por ejemplo, en la calle del Sol con San Luis, como hago yo de vez en cuando, para limpiar los zapatos. Y yo me siento ahí solo para comprobar una y otra vez lo difícil que resulta vivir en nuestras ciudades. Y uno sabe que son problemas al alcance de la mano, con una acción, digamos, más comprensiva, más de defensa ciudadana. El ayuntamiento, por ejemplo, la autoridad metropolitana de transporte, podría resolver eso en una semana, con una parte normativa, con la sanción, pero también con la educación. Si tú le dices a ese chofer de carro público, que a lo mejor es una persona con baja formación escolar, pero tú le haces ver el daño que él provoca con ese apretar la bocina, una, otra. Yo he contado hasta 100 bocinazos de un solo conductor ahí en esa intersección
que la conozco muy bien. Y eso irrita. Es una locura. Eso irrita. Yo le he eso dicho- molesta. Yo a veces, solo por ver la reacción de los choferes, me pongo enfadado y le digo, pero muchacho, deja esa bocinería, tú crees que está en el patio de tu casa, o le digo cualquier cosa. Le puedes decir como me han dicho a mí. No, la reacción es bastante agresiva. Cállese, viejo el diablo, me dicen a mí. No está hablando, pero no Sí. te pare en medio de la calle. Mira, cállese, viejo el diablo, baboso. Sí, es la reacción porque eso genera más violencia. Es como una especie de cadena, ¿no? Que va circulando. Retroalimentando. Ese chofer cuando llega a su casa, él mismo está irritado y quizás no sepa por qué está irritado. Con el calor. Tiene todas sus neuronas y todas sus dendritas alteradas. Sí. Producto de ruido. Desde que se presenta el primer desacuerdo, la forma de reaccionar será una reacción violenta y tiene mucho que ver con esa cultura de tensión que se genera en el día a día para cualquier dominicano En mi promedio. vida nunca O sea, que- había pensado en ese factor como, digamos, ese factor que puede Que tú producir llevas a la familia. irritado, sí. Porque lo que yo estoy entendiendo que está diciendo el profesor aquí, muy atinado, es que esa carga emocional que tú vives en el tránsito dominicano, vamos a decir aquí en este No, caso, en el tránsito de barrio Santiago. lo mismo, No, no, porque ponen un bocinón. pero Ramón, perdón, Checo, lo que él está diciendo. Dime, Ramón, no importa. No. Lo que él está diciendo, muy atinado, Checo. Tú vas a la calle, como tú dices, el tipo que te para enfrente,